Y vamos a la lectura en el capítulo 5 del libro de Santiago, los versículos del 7 al 9. Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al versículo 9. ¿Ya lo tenemos? ¿Amén? ¿Sí? Para los que no tienen Biblia, va a aparecer también aquí en la pantalla para que puedan seguir juntamente con nosotros la lectura. Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 9, dice la palabra del Señor: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Amén. Vamos a orar entonces, mis hermanos. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro y vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo de exposición de palabra. Amado Dios, te damos las gracias. Gracias por permitirnos estar en este lugar juntos, Señor, para poder adorarte, para poder conversar contigo por medio de las oraciones, pero también, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias porque tú preparas este tiempo para hablar a nuestros corazones y nos permites, primeramente, disfrutar en tu presencia a través de la adoración, Señor. Te hemos podido decir, Señor, que confiamos en ti, que en ti estamos seguros. Hemos podido también confesar con nuestros labios de que tú vendrás, Señor, por segunda vez y que esperamos, Señor, todos juntos tu venida. Gracias, Dios, por ese privilegio de poder ser parte de tu iglesia, por habernos tomado como tus hijos. Y en este tiempo, Señor, queremos en ese mismo sentir poder, Señor, escuchar tu palabra. Háblanos, Dios, en este tiempo, que tu palabra, Señor, pueda llegar a cada corazón de una manera tan especial, tan pertinente, Señor. Y que podamos, Señor, que tu palabra pueda producir un cambio en cada uno de nosotros. Háblanos, Dios, utiliza a tu siervo, nuestro pastor Esteban Espino, quien estará exponiendo tu palabra en este tiempo, Señor. Bendice, Señor, todo este tiempo especial. Señor, que nada puede interrumpir, Señor, que tu mensaje pueda llegar a nuestras vidas. Y lo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Toma asiento, por favor, pastor. Qué bueno verles hoy en el culto de adoración y saludos también a los que están conectados por las redes sociales. Un saludo desde aquí. Después de haber alabado al Señor, ahora dispongamos el corazón para escuchar el mensaje de su palabra. Hoy queremos comenzar una nueva serie de mensajes, no muy fácil de predicar, dicho sea de paso, pero como siempre nos han enseñado, hay que predicar todo el consejo de Dios. Queremos hoy iniciar la serie de mensajes a la cual hemos titulado La Segunda Venida de Cristo. Y semana a semana vamos a ir compartiendo tema tras tema de esta serie. Hoy queremos empezar con el primer tema de la serie, señales de la segunda venida, señales de la segunda venida. Es el tema para hoy. Y quiero comenzar diciendo que hoy más que nunca se escucha por todos lados, se acerca el fin. Gran número de escritores religiosos y no religiosos hablan de este tema del fin. Inclusive podemos decir que la revista Time de los Estados Unidos dedicó un número de su revista a hablar justamente de este tema de los tiempos finales. Sin embargo,
también podemos decir que hay gente que ha abusado de este tema de los tiempos finales. Y el enemigo ha sabido capitalizar o aprovechar de todo esto y ha utilizado a personas que, haciendo de esto, de los tiempos finales, un dogma, se han atrevido inclusive a calcular el día y la hora de la venida del Señor Jesús. Creemos que la Biblia nos enseña con claridad que el Señor Jesucristo regresará por segunda vez. ¿Cuántos creen que Él viene por segunda vez? Sin lugar a dudas, todos lo creemos. Y la Biblia lo enseña, que Él viene por segunda vez, pero también enseña que el mundo en el cual vivimos hoy llegará a su fin. Y es vital que como hijos de Dios sepamos lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este tema. Pero pastor, hay sucesos, podríamos preguntarnos, ¿no hay sucesos que nos digan que el fin de estos tiempos está o podría estar cerca? Hay señales de los últimos tiempos en el mundo hoy, uno se podría preguntar. Mis hermanos, en nuestro intento por hallar sentido a las noticias mundiales y a los sucesos que van pasando en el mundo día a día, necesitamos evitar con mucho cuidado dos extremos. Primero, el sensacionalismo y segundo, la burla. El sensacionalismo que a veces en nuestra desesperación por comprender lo que está pasando en el mundo, nos podemos volver excesivamente crédulos y pensar que todo lo que ocurre es señal de los últimos tiempos. Un terremoto, o algo en la naturaleza, una guerra, una enfermedad, una pandemia, un desastre, pues nos puede llevar a pensar que todo eso pasa y todo creer que tiene que ver con los tiempos finales o con la venida de Cristo. Hay quienes han ido mucho más lejos, lo dije, fijando fecha y hora de la venida de Cristo a este mundo. Tengamos mucho cuidado con ese extremo sensacionalista. Pero también está el otro extremo, que es la burla. Hablo del hecho de burlarse de las señales. Hoy hay mucha gente que reacciona de forma negativa ante una conversación acerca de las señales de los últimos tiempos. Dicen que es tonto buscar señales que nos indiquen el escenario de los últimos tiempos. Ahora, antes de seguir con el tema, yo tengo que hacer una aclaración que es muy, pero muy indispensable, que si usted no entiende esto que yo voy a explicar, usted va a andar confundido siempre con este tema. Entonces, es clave que usted comprenda esta explicación que voy a hacer en este momento, esta aclaración. Quiero que entendamos algo. Nosotros creemos que la segunda venida del Señor Jesucristo es algo inminente y que se va a dar, pero que algunos lo ven como un conjunto de acontecimientos, o otros, como lo voy a explicar aquí, lo ven en dos etapas, hablando netamente de la venida del Señor Jesús, porque suceden varias cosas. Por ejemplo, lo primero que tiene que suceder es que se dé el arrebatamiento de la iglesia. Se da el arrebatamiento de la iglesia y la iglesia es llevada al cielo, somos llevados al cielo, y mientras que en el cielo se da el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, aquí en la tierra van a haber 7 años catastróficos porque se va a dar la tribulación. O sea, Cristo llevó a su iglesia
en el arrebatamiento nunca pisó la tierra, en el aire nomás. Los muertos en Cristo resucitan primero, y los que aún quedemos con vida seremos arrebatados para irnos para siempre con el Señor. Pero repito, el Señor no pisa la tierra, no pisa la tierra, y Él nos lleva con Él. Y arriba se da el tribunal de Cristo y la boda del Cordero, y acá se da la gran tribulación o la tribulación. Terminada la tribulación de 7 años, recién el Señor Jesús viene a la tierra a establecer su reino milenial. Mire todos los acontecimientos que le acabo de describir. Pero cuando nos enfocamos a Cristo, tenemos que entender que nosotros creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero hablando del Señor Jesucristo lo vemos en 2 etapas. La primera etapa es el arrebatamiento que acabo de explicar, y esto se dará cuando Cristo venga por su iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:17, ya lo dije de memoria, y si miro el 16, va a decir: y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y los que aún quedemos con vida, dice el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Recibir al Señor en el aire. O sea, ¿qué significa? Que cuando se dé el arrebatamiento, el Señor no va a pisar la tierra, va a tener un acercamiento a la tierra, pero desde el aire, ¿qué va a pasar? Los que están muertos en Cristo, los que han muerto, están enterrados de años, de muchos años en toda la tierra, los que han muerto con Cristo van a resucitar primero, saldrán de sus tumbas, y los que quedemos en ese momento con vida, creyentes, seremos arrebatados. Es como que si el Señor Jesucristo fuera un gran imán y simplemente el Señor atraiga hacia sí a los muertos en Cristo y a los que aún quedemos con vida, y en el aire nos unimos a Él y nos vamos a ir para siempre con Él. Ahora, ¿cuál es la característica del arrebatamiento? Que eso se da en cualquier momento, nadie sabe la fecha ni la hora, y no será en forma visible. ¿Qué significa? Que los no creyentes, esto va a ser como ladrón en la noche, que viene, robó y nadie se dio cuenta. El Señor viene en el aire nomás, sin pisar la tierra, lleva a su iglesia. No será de manera visible. Recibiremos al Señor allí en el aire, en las nubes. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la venida de Cristo en sí. Y viene para gobernar y reinar sobre la tierra 1000 años. Mira lo que dice Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Este pasaje está narrando la venida corporal de Cristo a la tierra para establecer su reino milenial, y eso se va a dar una vez que termine la gran tribulación de 7 años. ¿Cuál es la característica de esta segunda venida? Lo ha dicho el texto: este sí será de forma visible. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Esto es clave entenderlo, porque a veces uno lee Mateo 24 y dice: y uno será tomado y el otro será dejado. ¿Ha leído eso alguna vez? Y uno piensa, el creyente piensa, y a raíz de eso puede pensar que la salvación se pierde, porque hay 2 creyentes, uno es tomado
y el otro es dejado. Pero ese pasaje habla de tiempos de tribulación. Habla de tiempos de tribulación, no habla, porque la iglesia ya no está, ya fue llevada. Y eso es para ese tiempo. Es importante entender los tiempos y los pasajes que se dan, y hay que entender qué se refiere a la tribulación y a la venida visible de Cristo a la tierra, y qué se refiere al arrebatamiento. Y al arrebatamiento se refiere 1 Tesalonicenses 4. Pero de ahí a más no se habla mucho del arrebatamiento, casi nada. Ojo allí, todo lo que se habla de los tiempos finales, se habla de la tribulación de 7 años aquí en la tierra, y se habla de cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra de manera visible a establecer su reino milenial. Eso tiene que estar claro en nuestra mente. Ahora, entre el arrebatamiento y la venida de Cristo en forma visible, porque el arrebatamiento no es visible, la segunda venida a la tierra sí es visible, no el arrebatamiento. Entonces, entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo de forma visible a la tierra, entre esas dos etapas se va a dar lo que la Biblia llama el periodo de la tribulación, que vienen a ser los 7 años de juicio que habrá sobre la tierra. Frente a esto que estamos diciendo, podrían surgir 3 primeras preguntas. Primera pregunta, las señales que están en la Biblia, como por ejemplo Mateo capítulo 24, y todas las profecías sobre los últimos tiempos, pregunta, ¿a cuál de las etapas de la venida de Cristo se relacionan? ¿Es al arrebatamiento o es a la venida visible de Cristo aquí a la tierra? La respuesta es, se relacionan al periodo de los 7 años de tribulación y a la segunda venida de Cristo en forma visible para gobernar, para reinar en la tierra por 1000 años. No se refieren al arrebatamiento de la iglesia. Y eso tiene que estar claro también. Segunda pregunta, ¿significa esto que ninguna de las profecías y señales se relacionan con el arrebatamiento? Así es, ninguna se relaciona con el arrebatamiento. ¿Por qué? El arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento o es un suceso que no tiene señal alguna que la preceda. No hay una señal que nos diga el arrebatamiento viene. No hay ninguna señal específica para decir se acerca el arrebatamiento. No hay. Puede darse en cualquier momento. Es un suceso que es inminente porque va a pasar sí o sí, pero que no tiene señal alguna para darnos cuenta que ya está por darse. Tercera pregunta, lo que vemos que está ocurriendo en el mundo hoy, ¿qué cosa es entonces? Hermanos, los sucesos que estamos viendo en el mundo hoy, terremotos, guerras y todo lo que aún la palabra dice y que hoy vemos que está pasando en el mundo, no son señales del arrebatamiento, de ninguna manera, porque el arrebatamiento no tiene señales. Más bien vienen a ser la preparación de los sucesos que se van a producir después del arrebatamiento, como la preparación de la segunda venida en forma visible en la tierra para reinar. O sea,
todo lo que está pasando hoy en la tierra viene a ser la antesala al periodo de la tribulación, la antesala. Todas las profecías bíblicas se relacionan con el tiempo posterior al arrebatamiento, al periodo, hablan del periodo de los 7 años de tribulación, pero esto no significa que Dios no esté preparando el mundo para este tiempo futuro. Mientras la iglesia todavía está acá como lo está hoy, Dios está permitiendo que pasen cosas, o Dios está preparando el mundo para que pueda cumplirse los tiempos finales, los tiempos de la tribulación, la venida de Cristo visible a la tierra, donde se va a dar una gran batalla del Armagedón y Él establezca su reino milenial. Eso es lo que vemos. Lo que está pasando hoy en el mundo nos proporcionan, por así decirlo, señales o advertencias que nos permiten discernir lo que vendrá en el futuro y que tal vez no pase mucho tiempo para que se abra el telón de todos estos acontecimientos que sucederán. La pregunta que surge podría ser: pastor, entonces lo que está ocurriendo hoy en el mundo nos podría servir de señales o advertencias de que todo se está preparando para abrir el telón del cumplimiento de los últimos tiempos. Creemos que sí. Y creemos que hay 6 señales fundamentales que nos muestran que el mundo se está preparando, se está acomodando, que Dios está permitiendo que pasen en el mundo esto, para darnos cuenta que los tiempos finales están tremendamente cerca. Permítame, pero otra vez aclaro, el arrebatamiento es invisible y no tiene señales. La segunda venida de Cristo a la tierra a establecer su reino milenial, esa sí es visible, y junto con el periodo de tribulación de 7 años, de eso sí la Biblia da señales. De eso la Biblia sí da señales. Y por lo menos creo que hay 6 señales fundamentales. Primera señal, Israel. Mira lo que dice Jeremías capítulo 30, versículo 3. Jeremías 33, primera señal, Israel. Dice: porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Pregunto, ¿por qué Israel es la señal de Dios para los últimos tiempos? Por una sencilla razón. La Biblia predice que al final de los tiempos Israel sería reunido de nuevo en su tierra y que estaría en el centro de la atención mundial. La nación moderna de Israel ni siquiera existía hasta mayo de 1948. Si tiramos números, desde mayo de 1948 hasta febrero 2024, podemos decir que la nación de Israel hoy por hoy solo tiene 72 años, no tiene más. Desde mayo de 1948 a febrero del 2024 está por cumplir 72 años de fundada la nación de Israel. Y ahora mira, el país entero, la nación, el país, el territorio, solo tiene el tamaño de la provincia de Lima. Ojo, ni siquiera estoy hablando
que tiene el tamaño del departamento de Lima. No, la provincia de Lima y con todos los distritos, de los cuales Puente Piedra es uno de ellos. La Molina, San Miguel, Puente Piedra, en fin, Magdalena. Lima provincia de ese tamaño es Israel. Ahora, pequeño, si lo miramos, se cree que tiene una población hoy por hoy, quizás de 12 millones de habitantes aproximadamente, y se cree que de esos millones, unos 10 millones son judíos. No es una gran nación productora de petróleo, ni tiene un gran territorio, ni una gran población. Es un país pequeño, si lo quiere mirar así. Sin embargo, no se puede leer un periódico, una revista, ni escuchar un noticiero sin que haga alguna mención a este pequeño trozo de tierra. La pregunta es, ¿por qué tanta agitación por Israel? La respuesta es sencilla. Israel es el reloj en los grandes sucesos al final de los tiempos. Israel se halla en el centro mismo de la mayoría de las profecías bíblicas para los tiempos finales. Israel ocupa el centro de la escena en el drama divino de las edades. Permítame mostrarle algunas de las profecías que tienen que ver con los últimos tiempos y donde Israel es el centro. Permítame. Primero, Israel va a ser reunido y convertido en nación. Por cuestión de tiempo no voy a leer los textos, pero ahí van a aparecer. Jeremías 33, Isaías 43, 5 al 6, Ezequiel 34, 11 al 13 y Ezequiel 37, 1 al 14. Como lo dije, desde mayo de 1948, Israel se convirtió en el Estado de Israel y ya casi la mitad de los judíos del mundo se hallan ya de vuelta en su tierra. De vuelta en su tierra, pero se espera que todos sean reunidos allí. Segundo, el anticristo va a hacer un pacto de 7 años de paz con Israel. Daniel 9:27. Tercero, el pueblo judío va a reconstruir el templo de Jerusalén. Mateo 24:15. Cuarto, una coalición de naciones va a invadir Israel. Se cree que serán naciones islámicas junto con Rusia. Ezequiel capítulos 38 y 39. Quinto, el anticristo va a invadir a Israel y va a profanar el templo que se había reconstruido. Daniel 11, 40 y 41 y Mateo 24, 15 al 20. Sexto, muchos judíos van a huir al desierto. Apocalipsis 12, 13 al 17. Séptimo, durante la tribulación, las 2/3 partes de los judíos perecerán. Zacarías 13, 8. Octavo, los ejércitos del mundo se reunirán en Megido, al norte de Israel. Apocalipsis 16, 12 al 16. Siguiente, Jerusalén va a ser atacada y tomada. Zacarías 12, 1 al 9 y 14, 1 al 2. Y por último, aunque hay muchas más, pero solamente estas de ejemplo, Jesucristo volverá desde los cielos para derrotar a los ejércitos del mundo que se habrán reunido en Israel. Apocalipsis 19, 19 al 21. Cuando uno mira estas profecías, entendemos que Israel es la super señal divina del final de los tiempos. Una de las principales profecías con respecto a Israel
en los últimos tiempos es que las naciones de la tierra la odiarán en extremo. La Biblia presenta la tribulación, por ejemplo, como un tiempo de hostilidad hacia Israel que culminará con la gran batalla del Armagedón. Zacarías 12, 2 al 3, mira lo que dice: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, a todos los pueblos. Ya desde hoy se puede ver cómo crecen la frustración y el odio hacia Israel por parte de las naciones vecinas y de muchos otros países del mundo. Pregunto, ¿por qué desde que Israel nació como nación en 1948 ha estado en continuos ataques y bombardeos? La Biblia dice, y esto debe estar claro, que el verdadero enemigo de Israel es Satanás. Apocalipsis capítulo 12 descorre el velo para mostrarnos el verdadero poder que hay detrás de todo el antisemitismo, todo antisemitismo. La Biblia dice que Satanás es el archienemigo del pueblo judío y también enemigo de Jesús, que es su Mesías. Desde que Dios le prometió a Abraham que el Mesías vendría de su linaje, Satanás se lanzó a la misión de destruir a los descendientes de Abraham, el pueblo judío, y lo hacía para impedir que se cumpliera, que viniera el Mesías. O sea, desde el momento que Satanás sabía que el Mesías vendría de la descendencia de Abraham, puso su artillería en su puntería a eliminar a todos los descendientes de Abraham. Esa era su puntería. ¿Con qué propósito? Evitar de que el Mesías venga a la tierra y nos venga a salvar. Eso fue lo que hizo Satanás desde aquel momento. Desde que Dios prometió a Abraham que el Mesías vendría de su linaje, Satanás se lanzó a la misión de destruir a los descendientes de Abraham, el pueblo judío, para impedir que viniera el Mesías. Satanás instigó varios intentos para erradicar al pueblo judío, que obviamente notamos que resultaron totalmente infructuosos, porque Dios cuidaba a su pueblo. Recordemos, en el año 480 antes de Cristo, cosa que está narrado en la Biblia, Amán trató de acabar con los judíos en tiempo de la reina Esther. ¿Recuerdan a Mardoqueo? Allí fue uno de los intentos de Satanás usando a Amán para acabar con el pueblo judío en tiempos de Esther. Luego, en el año 165 antes de Cristo, el rey griego sirio Antíoco Epifanes trató también de destruir al pueblo judío. Ahora, cuando Satanás no pudo impedir que viniera el Mesías porque no pudo eliminar al pueblo judío, o sea, Satanás se dio cuenta que su plan A, eliminar al pueblo judío, fracasó, montó el plan B. ¿Y cuál fue el plan B? El plan B consistía en matar al Mesías después de que haya nacido, y trató de destruirlo inmediatamente después de nacido a través del rey Herodes, que ordenó la matanza de los niños, porque él quería acabar con el Mesías que había nacido. Al no poder impedir su nacimiento, cuando nació, entonces lo que intentó es matarlo.
Ahora, cuando esto fracasó, porque no pudo matarlo de niño, Satanás instigó o inspiró a los líderes judíos y romanos para que mataran al Hijo de Dios. Y lo lograron, porque lo mataron en una cruz. Pero no tomaron en cuenta un factor determinante, la resurrección. No tomaron en cuenta la resurrección, que era un factor vital. Lo mataron, sí, pero al tercer día resucitó. Ahora, como ha resucitado, Satanás está poniendo en acción el plan C. Como no pudo impedir que el Mesías viniera, ni matarlo y mantenerlo muerto, su meta consiste en destruir al pueblo judío sobre quienes ha de gobernar el Mesías, que vino a esta tierra, que lo mataron, pero que resucitó al tercer día y está para gobernar sobre su pueblo. Entonces, como Satanás quiere impedir que el Mesías gobierne sobre su pueblo, lo que está intentando es acabar con el pueblo judío. Está queriendo erradicarlo de la tierra, está queriendo destruir al pueblo judío, sobre quienes ha de gobernar el Mesías. Hizo su mayor intento de destruir al pueblo judío bajo el Tercer Reich, Hitler. Hitler mandó a la muerte a más de 6 millones de judíos durante su gobierno. Quería erradicar a los judíos. Al final de los tiempos, el anticristo comenzará su carrera actuando primero como amigo de Israel, pero en la gran tribulación, en los 3 años y medio finales de tribulación, él va a asesinar sin misericordia a los judíos, porque los va a querer erradicar de la tierra para que el Mesías no reine sobre ellos. Daniel 7:25, Daniel 8:24 y Daniel 11:44. Grábelo bien, Satanás odia a Israel. Por eso hoy se menciona a Israel en todas las noticias. Está de vuelta en su tierra, tal como lo predijo la Biblia. Domina las noticias mundiales, está en el centro mismo de la paz en el Oriente Medio, está en el centro de la paz mundial. Y si Israel es el centro del plan profético de Dios, quiere decir, por lo que vemos hoy en el mundo, quiere decir que la venida de Cristo podría estar muy cerca. La venida de Cristo de manera visible a la tierra podría estar muy cerca. Segunda señal. La primera es Israel. Segunda señal, guerra y paz. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hace 40 años atrás, o quizás más, 50 años atrás, aún existía la Unión Soviética. Y junto a los Estados Unidos, ambas naciones representaban un peligro para el mundo, la Guerra Fría, y siempre estábamos al límite o al borde de la Tercera Guerra Mundial con estas dos potencias. Espionajes por aquí, espionajes por allá, desarrollo de armamento, y ellos buscaban países vecinos a Estados Unidos para apuntar su artillería y frente a algún problema destruir. Y Estados Unidos buscaba países vecinos a la Unión Soviética para ahí desplazar sus armamentos y frente a algún problema destruir la Unión Soviética. Así hemos vivido por muchos años, la Guerra Fría. Pero en 1991 se derrumbó la Unión Soviética.
cayó el comunismo y todo el mundo pensó que ahora estábamos más seguros, pero eso no fue cierto. Desde esa fecha hasta hoy, el mundo se ha convertido en un lugar cada vez más peligroso. Ya no existen dos superpotencias, sino que ahora hay más de dos superpotencias. El mundo de hoy es más riesgoso y peligroso que ayer. Hoy más que nunca se habla de explosiones nucleares, de guerra biológica y química. Pakistán e India tienen bombas atómicas, también la tienen China y en Corea del Norte, donde está este loco que siempre amenaza con lanzar su artillería sobre cualquier país. Solo es cuestión de tiempo para que los terroristas tengan alguna de esas bombas en sus manos y generen una destrucción y matanza de mucha gente y se arme la tercera guerra mundial. Todo el mundo clama por paz, pero el mayor grito de paz siempre está en Medio Oriente. Israel, los palestinos, Libia, Egipto, etcétera, siempre andan en guerra y allí se clama por paz. A esto le podemos agregar la intranquilidad ciudadana. Escúcheme bien, ninguna ciudad del mundo hoy podría decirse que es tranquila y que se puede vivir sin ningún tipo de riesgo. No, hoy crecen las ciudades con delincuencia en extremo, violaciones, secuestros, guerrillas. México, Sao Paulo, Tokio, Nueva York, Roma y muchas otras ciudades son ciudades ultra peligrosas. El mundo se ha vuelto obsesivo por la seguridad. Queremos seguridad para nosotros mismos, para nuestros hijos, ante una pesadilla nuclear, ante un ataque terrorista, ante un secuestro. Queremos seguridad en el agua para que no nos la contaminen, en los alimentos. Queremos seguridad en nuestras casas. Lo asombroso es que la Biblia predice que algún día el mundo terminará alcanzando paz y también la seguridad. Por difícil que nos sea imaginarlo, la Biblia dice que viene el día en que la gente dirá en todas partes paz y seguridad, como leímos en 1 Tesalonicenses 5:3. La pregunta es, ¿cómo se va a lograr esto? La Biblia dice que viene un hombre que le va a dar al mundo aquello por lo que clama y va a convertirlo, según ellos, entre comillas, en realidad. Ese hombre es el anticristo. Según Daniel 9:27, el anticristo hará un tratado de paz con Israel. Dice, y por otra semana, que no es nada más que 7 años, no es una semana de días, sino semana de años, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y ese mucho es Israel. Es decir, la primera obra del anticristo será pacificar al mundo. Será conocido como el hombre de paz del Medio Oriente, será el hombre del año, y hasta creemos que seguramente ganará el premio Nobel de la Paz, porque habrá logrado lo que hoy por hoy nadie puede lograr, que haya paz en Medio Oriente, que haya paz entre Israel y todos sus vecinos que lo odian. Él lo va a lograr. Él lo va a lograr. A medida que el mundo, entonces mire la lógica, a medida que el mundo se siga convirtiendo en un lugar más y más peligroso, lleno de enemigos invisibles y sin rostro, la gente va a clamar pidiendo a alguien que pueda traerle paz y seguridad. La gente va a decir, queremos paz, queremos seguridad, queremos la paz en el Medio Oriente, queremos que acabe el terrorismo y la delincuencia.
Pero viene un hombre que va a ser, entre comillas, capaz de lograr todo esto. ¿Con qué propósito? Para que el mundo le dé la bienvenida con los brazos abiertos y el mundo caiga rendido a sus pies, a los pies del anticristo, y lo va a adorar como un Dios. Nuestro mundo de hoy, mientras tanto, tiene que experimentar la falta de paz y la falta de seguridad a tal extremo que luego aparezca el anticristo para hacer su entrada, lograr esa ficticia paz y el mundo caiga rendido ante él y les permitan que él sea el gobernador mundial. Mire cómo el mundo se está acomodando a eso. Cada vez las ciudades son más inseguras. Cada vez hay mayor inseguridad. El anticristo debe estar esperando su entrada para dar lo que le falta al mundo. Tal vez en este preciso momento ya esté esperando que el mundo se acomode y las cosas pasen y él entre en acción. Hacer lo que tiene que hacer y lo que está descrito aquí en la palabra de Dios. Entonces van dos señales hasta acá: Israel y la señal de guerra y paz. Tercera señal, el mundo global. Mira lo que dice Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por ejemplo, hay creyentes que leen eso y creen que habla de nosotros. La iglesia ya se fue en el arrebatamiento. Eso es en tiempos de tribulación, para los que se quedaron y no se fueron con el Señor. Es para los que se quedaron, los que se quedaron. La iglesia ya se fue con el Señor. Por eso, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. No va a pensar que eso habla que lo va a vencer a usted o a mí. Nosotros ya no estamos, ya no fuimos. Nos fuimos en el arrebatamiento. Este es para tiempos de la tribulación. La Biblia dice que después del diluvio, todos los seres humanos se congregaron en Babel. Ojo, en un lugar bajo el liderazgo de un hombre llamado Nimrod. Con el fin de construir una gran torre que llegaría hasta los cielos. Génesis 10, 8 al 10 y Génesis 11, 1 al 9. Ojo, Babel. Cuando usted lee la profecía, la gran ramera, Babel, donde comenzó todo esto. Porque dice la Biblia, dice que después del diluvio todos los seres humanos se congregaron en Babel, en un lugar bajo el liderazgo de un hombre llamado Nimrod, con el fin de construir una gran torre que llegara hasta los cielos. El mundo entero era una sola comunidad en rebeldía global contra su creador. Conociendo el peligro inherente al hecho de que todos los humanos formaran un solo grupo para ir contra él, Dios confundió sus lenguas, las lenguas del ser humano, dispersando así a toda la rebelde raza humana por toda la faz de la tierra. Desde entonces, Satanás ha tratado en vano de poner de nuevo al mundo bajo control de un solo hombre, como lo tuvo Nimrod. Nimrod tuvo el control de todo el mundo y por ende todo el mundo era rebelde contra Dios y Dios confundió sus lenguas. Y Satanás quiere volver a lo mismo. Quiere volver a poner al mundo bajo el control de un solo hombre, a través del cual Satanás pueda dominar sobre todos. Lo trató de hacer con los faraones cuando reinaron y gobernaron el mundo conocido.
Lo trató de hacer con Nabucodonosor. Lo trató de hacer con Alejandro Magno, que iba conquistando todo lo habido y por haber. Con los Césares romanos, con Napoleón, con Adolfo Hitler, que quería conquistar el mundo entero. La Biblia predice que en los últimos tiempos el mundo se reunirá de nuevo bajo una sola economía mundial, bajo un solo gobierno y bajo una sola religión. Y que la humanidad retará colectivamente al Creador en su misma cara. El anticristo va a ser el líder de esa revolución mundial. Apocalipsis 13, 3 al 18. Ahora, dice Apocalipsis 13, 7, también se le dio autoridad, ¿ves? Al anticristo se le dio autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua y sobre toda nación. Hasta hace poco tiempo habría sido imposible en gobernar el mundo entero y controlar la economía mundial en un solo hombre. Pero ahora todo esto ha cambiado. La década de los 90 fue llamada la década de la globalización. Ahora, mire algunos elementos de este mundo globalizado. Acabó la Guerra Fría. Se creó la Organización del Comercio Mundial. Se dio el avance del Internet y el Google y el establecimiento de agencias mundiales de noticias como la CNN. La Unión Europea se conformó con una sola moneda, el euro. Un mundo que parecía tan grande y tan fragmentado ha dado pase a uno que parece pequeño y lleno de conexiones internas. La carrera hacia el globalismo no es más que otra forma de montar el escenario para un hombre que entrará en escena para gobernar el mundo entero durante la tribulación. O sea, hablo del anticristo. Todo esto muestra que el fin de los tiempos está cerca. El mundo se está acomodando. Cuarta señal, la marca. La marca. Apocalipsis 13, 17 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, y su número es 666. Mire, después del ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas de Nueva York, se comenzó a hablar en los Estados Unidos de la tarjeta nacional de identidad. Sería una tarjeta con fotografía, con huella dactilar, que estaría en una gigantesca base de datos que se podría utilizar en todo lugar. Y todo esto tenía un propósito: cuidarse de cualquier ataque terrorista para que no le vuelva a pasar lo mismo que le pasó el 11 de septiembre con las Torres Gemelas. Hoy ya no solo se habla de una tarjeta de identidad, hoy se habla de un chip electrónico o tarjeta inteligente que se puede colocar en el brazo de las personas para que se les pueda ubicar. En algunos lugares se están preparando para que no se pueda comprar si no se tiene ese chip. Mire, hoy por hoy, el tamaño de ese chip del cual estoy hablando es del tamaño del grano de un arroz. El granito de un arroz. Así está la tecnología hoy.
que puede ser implantado imperceptiblemente en cualquier dedo, como ya muchas empresas lo han hecho. Grandes empresas con cantidad de trabajadores están implantando chip a sus trabajadores para que le escaneen simplemente con los sistemas y puedan entrar a su centro de labores. Todos tienen que implantarse ese chip para ser trabajadores de esa empresa. La Biblia predice que cuando entre el anticristo a la escena mundial, va a gobernar sobre la economía global. Y uno de los componentes claves de su control sobre el mundo va a ser la capacidad para controlar el comercio mundial, al exigir que todas las personas reciban la marca del anticristo en la mano derecha o en la frente, porque si no, no podrían ni comprar ni vender. No podrían ni comprar ni vender. La palabra marca se refiere a una señal o tatuaje. Ya en estos momentos hay toda una tecnología disponible para tatuar o poner un chip en la piel de una persona a fin de regular el comercio y la seguridad en el mundo entero. Aún se habla, y creo que todos lo hemos visto, que en los códigos de barra de todos los productos que hoy por hoy se venden y que uno compra, están ocultos 3 números. ¿Y cuáles son esos 3 números en los códigos de barras? 666. En cada producto. Compras un paquete de fideo, tiene código de barras. Compras una mantequilla, tiene código de barras. Compra cualquier producto, un artefacto eléctrico, tiene código de barras. Y en todos los códigos de barras ya están insertados ocultamente 666. Y no sabemos con exactitud qué va a usar el anticristo. Cuando emerge el anticristo, no sabemos qué va a usar para marcar a la gente, pero lo que ocurre hoy va preparando el escenario para su entrada. Mire, hasta esta gran pandemia que hemos vivido, nos tuvimos que vacunar. Claro, algunos locos decían, no, porque ese es el sello de la bestia. No, no es el sello de la bestia ese. El anticristo no está en acción. ¿Acaso estamos en tribulación para que sea el sello de la bestia? O sea, tendríamos que mandarles a leer bien su Biblia, ¿no creen ustedes? Porque para que se dé la tribulación, ¿dónde debe estar la iglesia? Arriba. Y en la tribulación es el sello de la bestia, no antes. La iglesia ya no estaría. Si la iglesia todavía está acá, todavía no hay tribulación, no hay sello ni marca de la bestia. Pero miren, todos nos tuvimos que vacunar, ¿sí o no? Entonces, en masa, no solo en Perú, en todo el mundo. Entonces, como que ya se hizo un ejercicio de que todos tuvimos que ir tras una vacuna, no solo para protegernos del COVID, porque ¿qué pasaba si no te vacunabas? Si no te vacunabas, ¿qué pasaba? No entrabas a ninguna parte. Tenías que entrar con tu carné de vacuna. No podrías entrar a ningún mall. Te exigían en todo lugar público carné de vacunas. Para viajar en un avión, carné de vacunas. Y no solo carné de vacunas, 24 horas antes prueba COVID. Aparte del carné de vacunas, ya se hizo un ensayo en el mundo. Va a ser más fácil ahora que el mundo se deje insertar el chip. Ya se hizo un ejercicio en el mundo. Todos nos tuvimos que vacunar. Quinta señal, apostasía y decadencia moral y violencia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 al 4a y segunda de Timoteo 3:1. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, miren, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, y el hijo de perdición, el cual se opone
y se levanta contra todo lo que se llama Dios. No vendrá sin que todo eso pase. Y Timoteo 3:1, ¿qué dice Timoteo? 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Ahora, la apostasía, que no es otra cosa que el abandono de la fe, es algo que ha habido a través de la historia, pero se espera un abandono total de la fe en nuestro Señor Jesucristo antes de que aparezca el anticristo. Va a haber un abandono, una apostasía tremenda. Eso va a pasar. Esto nos muestra que podemos esperar que la apostasía se difunda cada vez más a medida que nos acerquemos a los días de la tribulación. Ahora, dos características de esta apostasía. Primero, doctrinal. Negarán la humanidad y divinidad de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, en la parte A dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que Jesucristo es hombre, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. En la época del apóstol Juan, tomó la forma de negación de la verdadera y real humanidad de Cristo, aunque también toma la forma de negar la verdadera deidad de Cristo. El rechazar la encarnación, o sea que Jesús se hizo hombre, niega la existencia del hombre Dios, la cual es necesaria para nuestra salvación. Tenía que ser Dios. No podía ser un hombre simple, porque toda la humanidad estaba contaminada con el pecado. Y solo Dios estaba limpio de esa condición. Y tenía que ser hombre, por eso se hizo hombre, para ser nuestro modelo y nuestro ejemplo, para que pueda tomar nuestro lugar. Verdadero Dios y verdadero hombre. Eso era necesario. Si Jesucristo no fuese hombre, no podría haber muerto. Pero si no fuese también Dios, esa muerte no habría podido efectuar el pago de nuestros pecados. Necesitaba ser Dios, pero también verdadero hombre, para calzar y cumplir con la tarea. Por eso, en los últimos tiempos, se va a hacer todo lo posible por denigrar a nuestro Señor Jesucristo y hacerlo parecer como un simple hombre. Y entonces ya hemos escuchado que salen películas donde lucen a Jesús teniendo amoríos con María Magdalena. Hay películas denigrando al Señor Jesús. Se habla de la tumba vacía. No, de la tumba que tiene un cuerpo y por ende no resucitó. Se habla del Evangelio de Judas, del Código Da Vinci, y seguirán saliendo más documentales, reportajes, libros y lo que sea, con tal de bajarse al Señor Jesús y denigrarlo. Y las religiones comenzarán a abundar sin que la gente reflexione sobre ellas. Esa es la primera característica de la apostasía doctrinal. Se van a querer bajar un pilar de nuestra doctrina. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero también está la otra característica, la social. Y la social nos habla de una decadencia moral. Es que si nos alejamos de Dios, nos alejamos de la luz. Y eso trae indefectiblemente declinación moral. Mire, y esto es claro. ¿Por qué un hombre comete adulterio? ¿Por qué un creyente puede caer en adulterio? ¿Por qué un creyente puede caer en fornicación? ¿Por qué un creyente puede vivir en una vida de pecado? La respuesta es única.
Acá está Dios y Dios es luz. Mientras estemos aquí, donde Dios es luz y no hay ninguna tinieblas, caminamos bien. Cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de la luz y nos acercamos a la oscuridad, donde reina Satanás, y entonces, a pesar de ser creyentes, comenzamos a vivir vidas licenciosas e inmorales, porque nos hemos alejado de Dios y de la luz. Así es como empieza la caída de un creyente, por alejarse de Dios, de la luz. Y entonces es muy fácil no venir a la iglesia y cambiarlo por cualquier cosa. El próximo domingo voy, o en todo caso hoy día me conecto y habré cumplido. Pero uno lo mire así, pero no se da cuenta que se está alejando de Dios. Ya Dios no es lo más importante. Dios ya no es el centro de nuestra vida. Y entonces me alejo de Dios, me alejo de la luz, y eso tiene repercusiones tremendas, porque si me alejo de la luz, me acerco a la oscuridad, y en la oscuridad domina Satanás. Y a pesar de ser creyente, camino mal. Y la inmoralidad llega a mi vida y a tu vida. Pablo enumera algunas de las características de esa declinación, de alejarnos de Dios y de la luz. Segunda de Timoteo 3:1 al 5, y vas a dar cuenta que describe lo que está pasando en el mundo hoy. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y empieza la lista, porque habrán hombres amadores de sí mismos, primero yo, segundo yo y tercero yo, avaros, aman al dinero, vanagloriosos. Sin mí el equipo no hubiera ganado, yo soy lo máximo. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, aparentarán ser creyentes, pero negarán la eficacia de ella. Y a estos, mira lo que nos dice a nosotros y a todo creyente, a estos evita, ni te acerques. Ni te acerques. Aún nuestro Señor Jesucristo mostró cómo sería el mundo durante la etapa de la tribulación, antes de su regreso visible. Lucas capítulo 17, versículos 26 al 29. Él dice, como fue en los días de Noé, así también será los días del Hijo del Hombre. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, Noé y Lot. ¿Qué significa como en los días de Noé? Génesis 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿No les hace mirar la tierra que hoy por hoy está llena de violencia también? Como en los días de Noé, la tierra llena de violencia. Violencia en extremo que lamentablemente ya ha comenzado. Los crímenes y la delincuencia son el pan de cada día. Nuestro Señor Jesús dijo algo que caracterizó estos tiempos en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todo esto ya se anticipa y ya se ve en nuestros días. Pero también tenemos que ver, ¿y qué significa como sucedió en los días de Lot? Los días de Lot se caracterizaron por Sodoma y Gomorra, sodomía. De ahí viene, de Sodoma viene sodomía. Y esto habla de homosexualidad en extremo.
en la marcha del mayor número de homosexuales frente al presidente Clinton allá en Estados Unidos. Ellos gritaban: somos jóvenes, somos extraños, dominaremos el mundo. Y hoy vemos artistas, políticos, deportistas que abiertamente declaran su homosexualidad. Y todo apunta a que en todos los países del mundo ellos pueden contraer matrimonio, pueden adoptar hijos y pueden vivir como si fueran una pareja normal. Esto ha comenzado ya. Ha comenzado ya. ¿Cuántos aquí ven Netflix? ¿Algunos ven Netflix? No me digan que nadie tiene Netflix. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, dice por si acaso. Ya no se puede ver ninguna película que está publicitada para la familia. Ya no se puede ver una película para la familia donde hayan dos mujeres besándose y teniendo relaciones, dos hombres besándose y teniendo relaciones, o dos hombres criando hijos. Ya no se pueden ver este tipo de series donde hayan tríos, dos mujeres con un hombre, dos hombres con una mujer, donde hayan intercambios de parejas, o sea, una corrupción y una inmoralidad, como dice, ¿no? Como en los días de Lot. Ahora, yo les pregunto, respondiendo sensatamente, ¿nuestro mundo está como en los días de Lot, sí o no? La homosexualidad ha inundado todos los estratos de todo país, todos los estratos. ¿A cuántos les gusta el fútbol? ¿Y cuántos conocen a Mbappé? Muy bien, pues el gran Mbappé, teniendo todos los millones del mundo que pueda tener y teniendo la capacidad física, porque es un tremendo deportista, en lugar de buscarse una mujer guapa, bonita y bella, porque tiene la plata para hacerlo y lo que él necesita, un travesti. O sea, el mundo está de cabeza, está loco. Cantantes, políticos, todo tipo, maestros, en todo lugar se enquistó. Realmente estamos como en los días de Lot. Como en los días de Lot. Ojo. Eso ya comenzó, ya es real. Y cuando veamos que todo esto comienza como que ya comenzó, entonces los tiempos finales están cerca. Última señal, aumento de la ciencia. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel tuvo la visión del tiempo de la tribulación y vio que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Se ha preguntado por qué en el lapso de solo 50 años la tecnología en todas sus ramas ha aumentado, cosa que no ha ocurrido en los anteriores 2000 años. ¿Por qué tan rápido la ciencia se disparó? ¿Podría sacar su teléfono y levantarlo, por favor? Saque su teléfono. No se lo voy a robar por si acaso. Acá está el mío. Saque su teléfono y levántelo. Quiero verlo arriba, su teléfono. ¿Se da cuenta qué les estoy mostrando? Todos tenemos este aparato. Aquí, en este aparatito, acá está la radio, acá está la televisión, acá está Netflix, acá puedes ver lo que te da la gana, buscar y encontrar. O sea, si en la clase, porque hasta en los colegios lo usan, el maestro dice, a ver, vamos a investigar tal tema, saquen sus smartphones, y sacan el smartphone
Y todo el mundo con el smartphone comienzan a investigar un tema y hacen trabajos grupales, investigan sobre historiadores, sobre ciencia, sobre las guerras mundiales, sobre las culturas del Perú. Todo tema hay acá. Si tú no sabes cocinar un arroz chaufa, entras acá, ¿cómo se prepara un arroz chaufa? Y te salen como 500 recetas. No sabes cómo cambiar un foco o un integrado de tu carro, pones acá y acá sale todo. Todo está acá. Todo está acá. Impensado. Pero acompañado de que todo está acá, acá también está la corrupción, está la pornografía, el satanismo, la música satánica. Bueno, mis hijos han estado aquí en el primer culto, entraron a escuchar su primer culto. Estos aparatos de mis hijos estaban decomisados. No entraron a culto con esto. ¿Por qué no entraron a culto con esto? Porque ¿cuál va a ser la tendencia? En pleno culto prédica, no va a querer ni escuchar ni a su padre. Y van a querer entrar y ver el último video, el último gol, cómo van las ligas europeas, y no le van a hacer caso a nadie. Si hasta los adultos hacen eso. Sonó clean a pesar de la prédica o la alabanza. Listo. Y después siguen alabando al Señor. La tecnología se ha aumentado de manera tremenda en todos los campos, armas nucleares, computadoras, el láser, las pantallas LED, o mejores todavía, QLED, el internet, viajes espaciales, procesadores, teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, y lo más terrible, la inteligencia artificial. Antes se usaban los niños bomba, las mujeres bomba, y entonces los países islámicos sacrificaban, ¿no? Donde iban los niños cargados de bombas se hacían volar lugares. Eso ya no es necesario ya. Ahora hay drones, ahora hay otro tipo de cosas para poder destruir y matar gente. La tecnología ha avanzado, esto es algo que también se podrá ver antes que la iglesia sea arrebatada, y ya lo estamos viendo, como preparación al drama final. 6 señales. Mire, y las 6 señales que les he puesto y que son bíblicas, todo eso ya está ocurriendo en el mundo hace rato. Conclusión: los tiempos finales están a la vuelta de la esquina. Pastor, ¿y qué hacemos? El arrebatamiento no sabemos, pero conclusión: si todo se está acomodando para que se dé la tribulación y la venida de Cristo visible a la tierra, el mundo ya prácticamente está acomodado para que eso suceda, viendo lo que pasa en Israel y viendo todas las cosas que he mencionado, todo casi está acomodado para que ya se dé la tribulación y Cristo venga de manera visible por segunda vez. Y si he entendido que antes de esto viene el arrebatamiento, porque el arrebatamiento viene antes de la tribulación y por ende antes de la segunda venida visible de Cristo, entonces, conclusión, créame, el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Qué hacer, pastor? Prepárate. Y me debo preparar yo. Arregla tus asuntos. No tengas pecados ocultos. Confiesa, saca a la luz. Porque arriba va a haber el tribunal de Cristo, donde todos los creyentes, y en el cielo vamos a ser pasados por un filtro, y va a salir a la luz aquello que tú tenías guardado bajo 7 llaves. Una sacada de vuelta a tu esposa, un choque y fuga que ella ni siquiera se dio cuenta, y te amo, mi amor, perfecto, nadie se dio cuenta aquí,
pero arriba va a salir en pantalla gigante y todos lo van a ver. Y nos vamos a comer la vergüenza, aunque estemos en el cielo. ¿Y por qué va a pasar eso? Porque para ir a las bodas del Cordero, temas que voy a compartir más adelante, sin ninguna mancha ni arruga. No tiene que haber mancha ni arruga. Entonces el tribunal de Cristo es la profilaxis final, la limpieza final de la iglesia para ir a las bodas del Cordero. Para ir a las bodas del Cordero. Entonces, vivamos cada día como si fuera el último. Vivamos cada día como si en ese día que empezó, ese día viene Cristo, listo y preparado, para que cuando Él desde los aires empiece como imán a atraer a los suyos, tú también puedas irte con Él, pero irte bien y preparado. El mundo es como un escenario que se está preparando para un gran drama. Los principales actores ya están entre bastidores, en espera de su momento en la historia. Los principales accesorios ya están en su lugar. El drama profético está a punto de comenzar. Hoy, el Medio Oriente ocupa la atención de los líderes mundiales. La tendencia hacia un gobierno mundial se ve cada vez en aumento. Israel y las naciones del mundo están siendo preparados para el drama final que nos llevará hacia el Armagedón, puesto que se está preparando la escena para este dramático momento cumbre de esta era. Eso debe significar que la venida de Cristo para recoger a los suyos tiene que estar muy, pero muy cerca. Si alguna vez hubo una hora en la cual los seres humanos deberíamos reflexionar sobre la relación personal con Dios a través de Jesús, esa hora es hoy. Hoy Dios le está diciendo a esta generación: prepárense para la venida del Señor, prepárense para el arrebatamiento. No sabemos cuándo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, solo Dios lo sabe, pero las piezas del rompecabezas están casi completas. Es posible que quede muy poco tiempo y este es un buen momento para decidirse por Jesucristo. ¿Y por qué por Jesucristo? Porque Jesucristo es el único camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. Necesitamos a Jesucristo. Necesitas a Jesucristo. Yo ya lo tengo en mi corazón como muchos aquí. Y el día que Cristo venga, nos va a llevar con Él y seremos arrebatados. Pero ¿qué de ti, mi amigo, mi amiga? Que hasta aquí vives según una religión, vives practicando cosas que tú piensas que eso te va a salvar. Te equivocas. El único que puede salvar tu vida como la mía y de cualquier ser humano es Jesucristo. Por eso se le conoce como el Salvador, porque Él dio su vida en la cruz, porque Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué tiene que hacer cada ser humano? Poner su fe en Jesucristo, aceptarle en el corazón como Salvador y Señor personal de su vida, pedirle perdón por sus pecados. Cuando una persona hace esto que estoy diciendo, entonces cuando Cristo venga a llevar a los suyos, tú también te irás con Él. No por haber practicado una religión, no por haber hecho cosas, haber ayudado a los pobres, haber hecho muchas cosas, aunque eso sea bueno, pero eso no salva a nadie. El que salva es Jesucristo. Sin Jesucristo en el corazón, por la fe, nadie podrá ser llevado al cielo por el mismo Jesucristo. Él conoce a los suyos.
y Él llevará a los suyos, a aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Y a nosotros los creyentes tenemos que vivir cada día como si fuera el último, como si hoy viniera Jesucristo para llevarnos con Él. Cierra tus ojos y vamos a orar. Cierra tus ojos ahí en tu sitio y vamos a orar. Y creo que nosotros los creyentes en nuestra oración tenemos que decirle gracias por esta salvación tan grande y tan preciosa. Gracias por lo que hablaste hoy en el devocional. Voy a preparar lugar para los míos, para que en aquel lugar donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias por haber ido a preparar lugar para nosotros. Y gracias por haber prometido volver otra vez para llevarnos para siempre contigo. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestra vida, nuestra santidad, y a vivir cada día de nuestra vida como si fuera el último. Gracias por salvarnos. Pero mientras todos seguimos orando, me dirijo a ti, mi amigo, mi amiga. No sabemos si Jesús viene hoy o mañana. Tú puedes hoy estar listo para recibirle. Necesitas a Jesús en tu corazón. Necesitas pedirle a Jesús que Él perdone tus pecados. Necesitas recibirle como tu Salvador y tu Señor personal. Si tú quieres hacer eso hoy, no toma ni 30 segundos hacerlo. Yo te animo a que tú lo hagas. Repite esta oración conmigo. Yo voy a hacer una oración como que yo estoy recibiendo a Jesús en mi corazón, para que tú te apropies de esta oración y recibas a Jesús. ¿Tú quieres hacerlo? Repite esta oración conmigo. Dile así: Señor Jesucristo, este día yo te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador y mi Señor. Perdona todos mis pecados. Dame la vida eterna. Hazme un hijo de Dios. Y ayúdame, Señor, a vivir para ti, a vivir según tus enseñanzas. Gracias por amarme a pesar de lo que soy, por haber estado dispuesto a tomar mi lugar en la cruz. Gracias, Jesús, por amarme y por salvarme. Gracias. Todos seguimos orando, rostro inclinado y ojos cerrados. Mi amigo, mi amiga, si tú hiciste la oración, ya tienes a Cristo en tu corazón, ya eres salvo, ya eres un hijo de Dios. Y si Cristo viniera hoy, tú también te irías con Él, junto con todos los que estamos aquí y tenemos a Cristo en el corazón. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y yo quiero terminar haciendo una última oración, dándole gracias a Dios por todos aquellos que hoy le han invitado a Jesús a sus corazones, aceptándole como su Salvador y Señor. Si usted hizo esta oración, yo tengo los ojos abiertos, yo le estoy viendo, todo el resto está orando. Si usted hizo esta oración, yo quiero orar por su vida. Hágamelo saber a mí levantando su mano ahí donde está en su lugar, será suficiente. ¿Alguien le dijo sí a Jesucristo este día? Si usted lo hizo, por favor, levante su mano. Yo le veo desde acá. ¿Qué quiero hacer? Quiero solo darle gracias a Dios por su vida y terminar orando por su vida, agradecerle a Dios por su salvación, por el perdón de sus pecados, porque usted ha recibido la vida eterna y porque un día usted también se irá con el Señor Jesús, al igual que muchos de nosotros. ¿Alguien hizo esta oración? ¿Alguien le dijo sí a Jesucristo este día? Si usted lo hizo, no regrese a su casa como vino, confiese a Jesús. ¿Cómo? Levantando su mano. Con eso me está diciendo: yo acepté a Jesús en mi corazón como mi Salvador y Señor. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien le dijo sí a Jesucristo?
Parece que todos ya tenemos a Cristo en el corazón. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza que nos das en este mensaje, de saber que antes que venga la tribulación y la destrucción de este mundo, tú nos habrás llevado, Jesús, contigo. Entre tanto esperamos tu venida. Enséñanos a vivir cada día como si fuera el último. Enséñanos a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio y ser luz para otros. Y gracias por esta salvación tan grande y preciosa que tú nos has regalado, nos has concedido. Te bendecimos y esperamos que tú vengas, Señor, por tu iglesia. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos, damos gracias al Señor y qué bueno que tengamos a Cristo en el corazón.